Es un privilegio estar con ustedes para compartirles algunos pensamientos preciosos de la palabra. El honor de poder entrar a su oficina, su casa o el lugar donde tengan el honor y el privilegio de poder exponerles y escuchar la palabra bendita de Dios. Como siempre, es para mí un imperativo el poder compartir temas tan impresionantes en la palabra, porque la palabra está saturada de temas maravillosos. La Biblia tiene códigos, está codificado, tiene química, tiene biología, tiene historia, tiene datos científicos. Y es un honor compartir con ustedes después de mis años de experiencia en la investigación de la teología, en el análisis profundo de la palabra de Dios, llegando a conclusiones bastante certeras de los tiempos finales, para poner un ejemplo. Así que el tema de hoy se llamará los últimos tiempos. Es la temática que quiero desarrollar quizá en tres fases. Los tiempos finales. Eso sería la temática a desarrollar. Y me quiero referir al capítulo 24 del libro de Mateo, donde el Señor Jesús hace una predicción tremenda, una proyección profética de los tiempos finales, del tiempo del fin. Y no porque estamos en el momento bastante crítico en el panorama mundial, en la cuestión geopolítica, en esta historia que recorre por muchos años ya, la envidia, la amargura, las cuestiones que riñen con la sociedad, las cosas que están dentro del corazón del hombre y que afloran para ver el panorama mundial. Así que hoy vamos a comenzar aquí con el capítulo 24 del libro de Mateo, que es donde el Señor Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén. Estoy hablando exactamente del año 70 después de que el Señor ascendió al Padre. El Señor asciende al Padre y 70 años después el emperador Tito, romano, invade a Jerusalén, destruye el templo y entonces el pueblo de Israel es esparcido por todo el mundo. Fue hasta el año 1948 cuando Israel volvió a su tierra después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es parte de la historia que tenemos. Israel vuelve otra vez a ser nación reconocida por la ONU, reconocido por todas las naciones del mundo, y volvió Israel a renacer en un solo día, como lo dijo el profeta Isaías. Así que en este sentido hay tanta información profética. Si tomáramos hoy, esta parte va a ser nada más la introducción de todo el contenido que tiene en lo profético acerca de los tiempos finales, acerca de los tiempos del fin. Un ejemplo, cuando el Señor Jesús, Él dice aquí acerca de las señales de los tiempos. Aquí en el capítulo 24 del libro de Mateo dice, respondió Jesús, porque la gente estaba admirada por el templo que Herodes había reconstruido. Era el mismo templo que Salomón había construido algunos años atrás y destruido por los babilonios, y que finalmente pues Herodes reconstruye y le hace algunas modificaciones al templo, que sabemos nosotros que ese templo va a ser destruido que fue destruido, fue destruido en el año 70, y que el templo que va a ser levantado nuevamente ha sido la discusión del siglo. La discusión
la manzana de la discordia ha sido el nuevo templo. Pero en el capítulo entonces, como ya lo mencioné, capítulo 24 y el versículo 3, aquí hay algo muy importante. Dice, sentándose Jesús en el monte de las olivas. ¿Ve? Se llegaron a él sus discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una de las cosas impresionantes que tiene este capítulo es que está hablando de la venida. ¿Cuál venida? Porque Jesús, obviamente, en su primera venida, hace 2000 años que la historia lo registra con toda la veracidad de la historia en la línea histórica, y tenemos que Jesús nació hace 2000 años. Y él tuvo un ministerio maravilloso en la tierra, y en el año 33, pues sabemos la historia que pues es crucificado, ya es otra temática, pero es ascendido al cielo, y por ende derrama el Espíritu Santo sobre la tierra, la promesa que había dicho el profeta Joel, y luego los apóstoles continúan el ministerio. Bueno, entonces el Señor Jesús, sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él sus discípulos y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Ahora, ¿cuál venida? La primera no, porque él está aquí hablando de la primera venida cuando nació en Belén de Judá. Ahí la primera venida del Señor que vino desde los cielos, porque el Señor Jesús realmente él no nació ahí. Ahí nació el estuche, ahí nació el cuerpo que se llamó el cuerpo de Jesús, ¿verdad? La persona de Jesús. Pero el que estaba adentro de ese estuche era el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Dios viviente, la esencia de Dios mismo adentro de ese cuerpo que se llamó Jesús. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque él hace una referencia y dice, ¿cuándo serán estas cosas? Plural, no una, sino muchas cosas. ¿Y qué señal habrán de tu venida y del fin del siglo? A partir de la primera venida del Señor, para la segunda venida, que habla aquí de la venida de Él, que es una venida secreta. ¿Y por qué? Porque cuando el Señor regrese otra vez a esta tierra, Él no va a regresar literalmente, sino que Pablo dice claramente que Jesús vendrá a las nubes y allí habrá un encuentro maravilloso que se le llamará el Bimá, o la reunión secreta de todos los redimidos, y estaremos ahí donde se establecerá el tribunal de Cristo. Son 3 tribunales: el tribunal de Cristo, el tribunal del Espíritu Santo y el tribunal del Padre. Pero ahí habrá un escenario maravilloso, porque el Señor viene y se quedará en las nubes, así dice Pablo. Él no viene a la tierra. Ahora, la segunda, por decirlo así, la tercera venida, ¿verdad? La primera venida, hace 2000 años, la venida secreta que esperamos, donde todos serán arrebatados y tendremos una elección maravillosa en las nubes para ser llevados al cielo, los que demos la estatura de la novia al varón perfecto. Esa es una cosa interesante, una cosa maravillosa. Pero entonces ahora nosotros vemos por la palabra de Dios que hay una segunda o tercera, diríamos así, porque esta sí ya es otra vez literal. La primera fue literal, la tercera es literal, y la que está en medio, por decirlo así, la venida secreta, donde viene el Señor a arrebatar a los suyos, a los de la novia, a los que dieron el 100%, y no los de 60 y los de 30. Eso los vamos a ver
un poquito más adelante. Por hoy estamos viendo entonces la venida literal, que sería la segunda venida, por decirlo así, la segunda venida literal a la tierra, donde Él establecerá entonces su trono en Jerusalén. Él viene a pedirle cuenta a la humanidad completa, donde los judíos abrirán sus ojos. Hoy tienen pues una venda en los ojos y no pueden ver al Mesías que dio su vida por ellos, pero el Señor Jesús vendrá en su segunda venida literal, y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1 que todo ojo le verá. Amarremos con Zacarías 12, Zacarías 14 y 13, y ahí está todo ese escenario. Bien, ahora me interesa varias cosas de las que Jesús mencionó aquí, porque son los discípulos los que le hacen la pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En este preciso momento que estamos grabando estas partes preciosas de la palabra, esta temática de la venida del Señor, aquí estamos hoy en este momento donde estamos presenciando un conflicto geopolítico, un conflicto internacional, que hay diferentes frentes de guerra. El mundo está convulsionado. Digamos, Rusia-Ucrania, por mencionar algo, esa tendencia que existe entre China y Taiwán, esa guerra entre Afganistán, y en fin, hay un montón de cosas, pero la que estamos viendo hoy, las noticias que nos llegan en el instante, la guerra entre Israel, Estados Unidos y Irán, pues es una cosa que está a la vista, y todos los acontecimientos que están sucediendo. Obviamente eso también tiene consecuencias tremendas. Se habla ya de una recesión, y ya se habla precisamente de un problema económico al mundo. Entonces, esperemos que Dios ponga su mano y que no se extiendan más esas guerras, porque traen tanta aflicción a la humanidad. Porque Jesús nos dijo aquí claramente que en la pregunta Él contesta de que habrían muchas señales, y dentro de esas señales dice rumores de guerra. Más adelante en el capítulo que estamos viendo 24:4 dice: respondió Jesús, dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es una cosa interesante también, que es otra temática, hablando del engaño, ¿verdad? El engaño que está fluyendo también en esta tierra, las potestades espirituales que invaden este mundo. Mucha gente no ve nada de esto, y tampoco el mundo religioso lo ve. El religioso no ve nada. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo espiritual. Es el mundo espiritual el que debemos entender que se está moviendo. Cuando hablamos, por ejemplo, acerca de Irán, el libro de Daniel capítulo 10 lo menciona. Es interesante que lo que estamos apreciando en la cuestión mundial ahora, en las noticias del conflicto del Medio Oriente, aquí lo dice claramente que esta situación está aquí profetizado. Por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de Daniel, dice aquí en una visión, capítulo 10, verso 8, dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó en mí esfuerzo, antes mi fuerza se trocó en el desmayo, y dice, y sin tener vigor alguno. Entonces dice: empero oír la voz de sus palabras, oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido en mi rostro, y mi rostro en tierra. Y aquí la mano me tocó y me hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis pies. Y díjome: Daniel, varón de deseos, esté atento a las palabras, levántate, porque te he enviado y hablaré a tu corazón. Dijo Daniel: no temas. En fin,
Dios le está dando la fuerza y el valor porque va a haber una visión espiritual de lo que nosotros estamos viendo hoy, literal. Entonces, ya en el capítulo 11, más adelante, él ve claramente las potestades, dice el espíritu, la potestad de Irán, y en fin, todas esas guerras que espiritualmente él vio. En el capítulo 7 dice las 4 bestias grandes que él vio en una visión que hacían brotar del mar de las naciones, pero es un ámbito espiritual de las potestades que reinan y gobiernan esta tierra. En fin, aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en tanto no abramos nuestros ojos espirituales, en tanto Dios pues que tenga misericordia de nosotros para ver lo que está pasando, porque nada es normal. La violencia, el crimen, el robo, el asalto, la extorsión, la maldad, la iniquidad que reina en este mundo, eso no es natural. Todo está en un desorden social, político, económico, en fin. Aquí hay algo que está pasando y necesitamos entender que la venida del Señor está muy cerca. Entonces, la pregunta que sus discípulos le hacen trae muchas respuestas. Y Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Al final de esto, pues hablaremos un poquito más acerca del engaño que reina y gobierna en esta tierra. Bueno, pero vendrán muchos en mi nombre, dijo Jesús, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice en el verso 26, el capítulo 24, verso 6, dice, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, no es el fin de todo, no, es el fin del sistema. Algo que tiene que pasar, algo tiene que suceder, y es precisamente aquí donde está el detalle. Hay un pueblo, hay un remanente de personas que están recibiendo al Señor Jesús, que están teniendo la experiencia de Cristo en sus corazones y que necesitamos entender que el único que puede regenerar y cambiar nuestra vida es la persona de Jesucristo. Él es la luz que entra al corazón del hombre y cuando Él entra al corazón del hombre le pone orden. Entonces ya con este orden nosotros podemos vivir más o menos dentro de esa justicia de Dios. Entonces dice el Señor contestando, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Es decir, habrán impostores, habrán falsos imitadores que se llamarán los ungidos, porque Cristo significa ungido, el ungido. Pero a muchos se engañarán. Ahora, no engañarán precisamente a la humanidad que ya está bajo esa influencia, sino que engañarán a los que ya conocen la verdad. Y ahí está el detalle. ¿Por qué tenemos que fincar nuestra fe y poner nuestro fundamento totalmente en la palabra y no en los discursos y cuestiones que están nuestros oídos ahí abiertos para escuchar tanta cosa en las redes sociales, sino ir en una línea para que podamos entender lo profético que el Señor nos enseña este capítulo? Dice, oiréis guerras y rumores de guerras. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí Jesús habló de rumores. Hace 2000 años que habló de rumores, pero hoy ya no estamos en los rumores. Hoy estamos en la realidad. Estamos viendo con nuestros ojos los acontecimientos. Y eso nos está llevando a una cosa interesante. ¿Por qué? Porque todo está girando hacia un nuevo orden mundial, donde necesitamos entender que habrá un personaje, como lo dicen ellos, los políticos, los que mueven toda esta masa de cosas. Necesitamos a un hombre que venga del cielo o que venga del infierno, que venga de la tierra y que arregle toda esta situación.
un hombre con la capacidad de poder arreglar todos los problemas de este mundo. Pero aún no ha llegado ese tiempo. Y ese personaje se llamará el Anticristo. Podemos hablar de él un poquito más adelante, las características, ¿verdad? El perfil de quién es la bestia, quién es el anticristo, el falso profeta, y también quién es el dragón. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por hoy nos quedamos en esta parte interesante acerca de oiréis las guerras, rumores de guerras, pero mirad que nadie los turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bien, entonces seguiremos con la segunda parte. Gracias por su atención, gracias por el interés, porque pues vale la pena que estudiemos la palabra y será interesante que también nos pueda escribir y poder mandar pues ahí un mensajito. Y entonces creo que vamos a abrir un poquito más y más la palabra que tiene tanta riqueza. Por hoy, que Dios los bendiga. Es una bendición poder tener su amable atención.